Comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:17 minutos de la mañana. Comenzamos nuestro recorrido el día de hoy con, mire, un titular que aparece igual en BBC, en El País España o en New York Times. Dice esta nota de New York Times que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con Delcy Rodríguez, dirigente encargada de Venezuela, lo leo textualmente, lo que reforzó el mensaje del gobierno de Donald Trump, que considera al gobierno encargado como el mejor camino hacia la estabilidad del país a corto plazo. Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del gabinete que visita Venezuela desde el 3 de enero. La reunión se produjo un día después de que el presidente Trump hablara por teléfono con Rodríguez y el mismo día en que se reunió con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, Nobel de la Paz. Lo leo textualmente de la página de New York Times, pero, por ejemplo, BBC lo rescata así: histórica reunión de Delcy Rodríguez con el director de la CIA, o Delcy Rodríguez se reúne con el director de la CIA en Caracas, es el titular de El País. Ahora, por ejemplo, encontramos también en F que Nicolás Maduro Guerra afirmó que Venezuela debe tener relaciones y embajada en Estados Unidos. Venezuela tiene que tener relaciones con todo el mundo. Creo que debemos tener relaciones con Estados Unidos, una embajada como con China, como con Rusia, porque es nuestra autodeterminación. Lo declaró Maduro Guerra en un encuentro en la red de juristas en Caracas, transmitido por el canal del Estado por Venezolana de Televisión. Y encontramos también, por ejemplo, en Mundo UR, que Delcy Rodríguez designó nuevos ministros de Transporte, Comunicación y Ecosocialismo. A través de su cuenta en la red social Telegram, compartió los detalles de las nuevas, de las nuevas designaciones. Por ejemplo, Aníbal Coronado como nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte. Se encontraba anteriormente allí Ramón Velázquez Araguayán. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información estará a cargo del filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela, cartera que estaba a cargo de Freddy Ñáñez, quien ocupará ahora el Ministerio de Ecosocialismo. Asimismo, en EFE recogen, ya no en Mundo UR, pero en EFE recogen que Delcy Rodríguez destituyó a Alex Saab del cargo de ministro de Industria. Rodríguez anunció la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y de Comercio Nacional, que estará a cargo de Luis Antonio Villegas, y citan acá: agradezco al compañero Alex Saab por su labor al servicio de la patria, quien asumirá nuevas responsabilidades. Hasta allí la cita, sin dar mayores detalles de cuáles serían esas nuevas responsabilidades. Seguimos, 6:19. El diario nos tiene que el opositor Edmundo González Urrutia aseguró que su yerno, Rafael Tudares, está visiblemente deteriorado física y emocionalmente después de que haya sido sometido a una detención por parte de fuerzas de seguridad venezolanas. La hija del dirigente opositor, Mariana González, pudo ver a su esposo, del que no se conocía el paradero, durante unos 25 minutos, tras más de un año de detención incomunicado, en la cárcel del Rodeo 1, en Miranda. Esto lo publicó González Urrutia a través de un mensaje en su cuenta en X, y lo leo textualmente de El Diario. Y en El Nacional, leemos que Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, denunció un intento de desalojo por parte de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana contra la vigilia pacífica que mantienen familiares de detenidos por razones políticas y estudiantes en la zona 7. Suárez emitió un mensaje de apoyo y movilización, y citan acá: hoy quieren tomar gran parte de la carretera de la zona 7 y también amenazan con el campamento de los familiares. Hacemos una convocatoria pública a los caraqueños, a los venezolanos, a los estudiantes, a los venezolanos, todos miembros de la sociedad civil. Es muy preocupante la situación. Esta es una cita textual que así la recoge además El Nacional. Vamos a confirmado con dos notas. Y partiendo de allí, revisemos la situación de algunos detenidos por razones políticas. Confirmado. La primera nos tiene que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que se llevó a cabo la audiencia preliminar de la adolescente Samantha Hernández, quien fue detenida en su casa en el Valle, en Caracas, el miércoles 19 de noviembre de 2025 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. A través de su cuenta en X, el comité informó que a los familiares de Hernández no se les permitió el acceso a la sala de audiencias dirigida por la jueza Kelly Núñez, adscrita al Tribunal Séptimo de Control y Tribunal Primero de Control con competencia en terrorismo del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. Eso por una parte, pero confirmado también nos tiene que estas jóvenes emprendedoras Génesis Gabriela Pavón Paredes, de 27 años, y Rocío del Mar Rodríguez, de 24, fueron excarceladas en Mérida el pasado 16 de enero, según informó el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray,
a través de su cuenta en la red social X. Pavón y Rodríguez habían sido condenadas a 10 años de cárcel por estampar camisetas con la imagen de la caída de una estatua del expresidente Hugo Chávez, que les encargó un supuesto cliente que vía WhatsApp después de la elección presidencial del año 2024. Crónica 1 también nos tiene que el pasado viernes 16 de enero en horas de la noche se confirmaron 5 nuevas excarcelaciones, en este caso en Bolívar. 4 de ellas se dieron en horas de la noche, correspondiente a dirigentes del partido 20 Venezuela, quienes permanecían recluidos en el Centro de Coordinación Policial Guayparo, en San Félix. Jesús Ramírez, miembro de seguridad de 20 en Caroní, detenido el 8 de enero de 2025. Carlos Martínez, coordinador del partido en la parroquia Vista el Sol, detenido el 8 de enero de 2025. Rommel Zavala, miembro de 20, detenido el 9 de enero de 2025. Y Cipriano Díaz, coordinador municipal en Caroní, detenido el 9 de enero de 2025. Serían 4. Entonces, en la tarde del viernes se confirmó la excarcelación del exdirectivo sindical y jubilado de Sidor, Juan Valor, quien estuvo detenido desde el 9 de enero de 2025 en Ciudad Guayana. En Bolívar se contabilizan 12 excarcelaciones ya. Desde el 1 de enero de 2026 hemos leído 5 de ellas el día de hoy. Y volviendo a confirmado, encontramos que Foro Penal confirmó que fue excarcelado también el ciudadano rumano Cristian Kenuse, detenido el 27 de septiembre de 2024 cuando se trasladaba en autobús de San Cristóbal, en Táchira, a Caracas. Antes de su detención, Kenuse realizaba un viaje turístico para conocer Sudamérica. Luego de 10 meses, Cristian pudo comunicarse con su esposa indicándole que se encontraba detenido en Venezuela, según asegura el Foro Penal. Inmigrantes venezolanos en Argentina, cambiando de tema, se congregaron el domingo 18 de enero para realizar la procesión de la Divina Pastora en Buenos Aires, en Argentina. Durante la celebración religiosa exigieron la liberación de los detenidos por razones políticas en Venezuela. La procesión culminó en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se celebró una misa especial. Los asistentes de esta actividad se presentaron con carteles que tenían fotografías de los detenidos venezolanos. Eso en el diario. Y una nota más. Antes de pasar al tema económico, la tiene F, y es que delegados en Ecuador de 20 Venezuela iniciaron un censo para conocer la situación en que se encuentran sus compatriotas y sus eventuales planes de retorno, lo que depende del avance de la coyuntura en su país. Manuel Rodríguez, coordinador de 20 Venezuela en Quito, comentó que el censo que iniciaron se va a desarrollar hasta febrero en varios puntos fijos y rotativos en la capital de Ecuador en distintas jornadas, como la que tendrá lugar este domingo, o que tuvo lugar este domingo en el concurrido Parque La Carolina, al centro norte de Quito. El censo lo realizan para estar organizados porque nos tomaron de sorpresa el 3 de enero, dijo Manuel Rodríguez, coordinador de 20 Venezuela. Economía. A ver, Reuters nos tiene que Estados Unidos acelera los trámites para ampliar la licencia que permite a Chevron operar en Venezuela en función de eliminar las trabas que le impiden a esta corporación incrementar sus volúmenes de producción y de exportaciones petroleras en Venezuela. El secretario de Energía del gobierno estadounidense, Chris Wright, declaró que la administración se mueve tan rápido como puede para ampliar los límites de la autorización de Chevron, una empresa que ha ejercido un rol relevante en la recuperación de la producción petrolera nacional venezolana y como fuente de divisas convertibles. El funcionario dio una idea precisa del impacto de la entrada de empresas estadounidenses en el negocio de hidrocarburos en Venezuela, al señalar que el precio promedio que obtiene Estados Unidos por el petróleo venezolano ha aumentado al escalar de cerca de $31 por barril bajo la administración previa de Maduro a aproximadamente $45 por barril en las operaciones actuales, 31 a 45. Eso en Reuters. En Finanzas Digital leemos que Venezuela canalizará parte de los ingresos petroleros hacia la banca privada con el objetivo de reforzar el mecanismo cambiario oficial, según informó este viernes la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante una reunión del Consejo Nacional de Economía. Rodríguez explicó que los recursos provenientes de la venta de crudo ingresarán primero al Banco Central de Venezuela y luego serán distribuidos a entidades financieras privadas para su uso en el mercado cambiario. No ofreció detalles sobre los montos que se van a inyectar ni sobre la periodicidad de ese flujo. Insistió en que el manejo de las divisas debe ser eficiente y orientado exclusivamente a sectores estratégicos, especialmente para la importación de materias primas y bienes de capital. También reiteró la necesidad de avanzar en la sustitución de importaciones para fortalecer la producción nacional. Y en ese sentido tendremos nosotros, para tratar ese tema, una conversación a eso de las 7:10 de la mañana con la economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Seguimos, 6:26. Banca y Negocios nos tiene que Delcy Rodríguez anunció que esta semana se reunirá con los gabinetes ministeriales económico y el de servicios públicos en relación con la puesta en marcha de los 2 fondos soberanos creados para la atención del pueblo. El primer fondo, y esto es una cita textual, el primer fondo soberano será para la protección social, de modo que cualquier ingreso derivado de la producción petrolera y de gas se destine a atender el ingreso de los trabajadores y de los programas de salud, alimentación, educación y vivienda.
y el segundo fondo soberano estará orientado a los servicios públicos, la infraestructura como agua, gas, electricidad y vialidad. Hasta ahí la cita para Rodríguez. Destacó que estos fondos estarán al servicio del pueblo una vez comiencen a ingresar los dividendos de la venta del petróleo. Pero asimismo, el diario también recoge que Delcy Rodríguez anunció la creación de una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía hacer seguimiento, monitorear, como colocan acá, el uso de los ingresos petroleros con el objetivo de mostrar cómo se emplean esos recursos en proyectos sociales y de infraestructura. 627. Vamos a leer de Bloomberg que un grupo de acreedores privados que poseen bonos de Venezuela ha iniciado el proceso para contratar a un asesor financiero mientras intensifica los esfuerzos para iniciar una reestructuración de la deuda, quise decir, de la deuda de $60 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto. El Comité de Acreedores de Venezuela comenzó a escuchar propuestas esta semana de varios asesores, entre ellos Houlihan Lokey y Ancura Consulting Group, LLC. Esto lo dijeron las personas que pidieron no ser identificadas al discutir conversaciones privadas. El grupo podría tomar una decisión tan pronto como la próxima semana. El comité, un grupo de tenedores de bonos, dijo que está listo para iniciar conversaciones de reestructuración de la deuda una vez que reciba autorización. Los precios de los bonos del gobierno y de las petroleras estatales en mora desde 2017 subieron este mes a medida que las perspectivas de una reestructuración de la deuda cobraban fuerza después de los hechos del 3 de enero. Delcy Rodríguez ha señalado su disposición a cooperar con Trump en un plan para aumentar la producción de petróleo y estabilizar la economía, así lo recoge, repito, Bloomberg. 628. Finanzas Digital nos tiene que la Confederación de la Industria del Gas informó que la producción de gas licuado de petróleo aumentó de forma significativa en 2025, lo que permitió cubrir por completo la demanda nacional de gas doméstico. El gremio prevé que el abastecimiento se mantendrá estable durante 2026. El presidente de Coningas, José Luis Rodríguez Agostini, señaló que el mercado cuenta con inventarios suficientes para garantizar hasta 5 meses de suministro este año. La organización agrupa más de 160 empresas privadas dedicadas al llenado y distribución del gas licuado de petróleo. Rodríguez Agostini indicó que la producción actual permite mantener inventarios cercanos a los 800,000 barriles destinados al consumo doméstico. Añadió que el sector espera que el abastecimiento continúe en 2026, apoyado en los planes de inversión de empresas petroleras nacionales e internacionales. Y en Mundo UR leemos, 6:29 de la mañana, que Lara concretó la exportación de más de 100 toneladas de café a principios del mes de enero. Tenemos un reporte de Ramón Vélez. La información la confirmó Juan Romero, presidente de la empresa de comercio exterior. Él sostuvo que recibieron 160 toneladas de café que van a ser distribuidas hacia diferentes países. 10 de la mañana. Estamos realizando el proceso de reconocimiento y llenado de 160 toneladas de café que se va a 2 destinos. Uno de ellos, por primera vez, estamos enviando café para Emiratos Árabes Unidos. Antier sacamos 10 contenedores a otros destinos a nivel internacional. Desde la empresa de comercio exterior agregaron que están dispuestos a asesorar a aquellos empresarios que ya tienen conversaciones adelantadas para posicionar sus productos fuera del mercado venezolano. Y una más en materia económica antes de ir a la pausa, al corte. La tiene Mundo UR y es que la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta reporta un buen inicio de año para el mercado de bienes inmuebles en la isla de Margarita. El balance presentado por su presidente Luis Alejandro Fermín confirma que el sector en territorio insular registró un crecimiento de 20% durante el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El mercado mantuvo un dinamismo positivo proyectado entre 15 y 20% durante la mayor parte del año, impulsado significativamente por la inversión extranjera. Fermín además destacó que 2026 ha tenido un buen arranque comparando con 2025. Estamos hablando de la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta, pero déjame decirle que a partir de las 7:35 de la mañana estaremos estableciendo contactos con presidentes de cámaras inmobiliarias de Zulia, Monagas y Anzoátegui. 6:30 de la mañana. Vamos a la pausa, lo hacemos con algo de buena música. The Killers, el tema Human. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita. Maracaibo. Señal de éxitos, un par de mensajes publicitarios a esta hora para hablarles de Grupo Leti. Enero, ¿ah? Y con él, esa frase de la abuela que nos resuena en la cabeza, muchacho. Tú lo que tienes es mucha rubiera. Sí, algunos se lo dijeron. ¿Y qué razón tenía? Tras diciembre, el intestino, nuestro intestino, es el que carga con todos esos excesos, ¿no? Pero para eso llega el aliado perfecto, Fiber Fit Plus de Grupo Leti. Su fórmula prepara tu intestino para que se recupere y tu digestión vuelva a la normalidad. Que este nuevo año empiece con un propósito más, cuidarte, pero por dentro. Fiber Fit Plus es el mejor regalo que le puedes dar a tu bienestar para que solo te den los buenos recuerdos de las fiestas. Que solo ellos queden. Fiber Fit Plus de Grupo Leti, porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor. Y mire, vamos a hablar de Grupo San Simón también. En Grupo San Simón los logros no se improvisan. No llegan de un día para otro tampoco. Cada paso importante es el resultado de años de trabajo silencioso, de decisiones responsables, de una convicción profunda. Hacer las cosas bien siempre. Hoy ese camino recorrido marca un nuevo hito en la historia de Grupo San Simón. Su entrada en el mercado de valores venezolano como reflejo de una trayectoria construida con esfuerzo, visión y compromiso con el país. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, volviendo sobre nuestros titulares nacionales, en materia de salud confirmado nos tiene que la Federación de Colegios de Profesionales de Enfermería de Venezuela alertó sobre la creciente migración laboral del personal de enfermería producto de los bajos salarios y la falta de mejoras económicas desde 2018, situación que genera un grave déficit de profesionales en centros de salud públicos del país y que compromete la atención segura de los pacientes. La advertencia fue realizada mediante una carta pública dirigida a Delcy Rodríguez, en la que el gremio exigió la incorporación urgente de mejoras salariales dentro de cualquier política orientada a atender la emergencia en el sistema de salud venezolano. Y en materia de Servicios públicos. Mundo UR nos tiene que en Mérida continúa restringido el paso por la carretera trasandina. Autoridades adelantan trabajos para normalizar la circulación en la zona y por eso desde allí tenemos un reporte con Jade Delgado. En el sector Escagüey sigue restringido el paso, solo pueden transitar vehículos livianos. Sin embargo, han hecho un plan de contingencia para el traslado de alimentos y productos indispensables. Elsie Trejo, alcaldesa del municipio Rangel en el estado Mérida. Se ha comenzado un trabajo desde hace meses, ahí se comienza a demoler partes de la vivienda para habilitar un mejor paso. Yo creo que en 2-3 semanas nosotros vamos a tener un trabajo muy adelantado. Va a haber paso restringido por ahora por los trabajos que se están haciendo, muy cautelosos con la gente que lleva alimentación al centro del país, dejarlos pasar con mucho cuidado. Igualmente dijo que realizan trabajos preventivos para evitar mayores daños en la zona. Canalizando el río, ahí había un puente anterior que cayó, el puente ya fue demolido, ya se instaló el puente nuevo. De momento, las autoridades recomiendan a quienes tienen previsto viajar a Mérida con vehículos de carga pesada hacerlo por la zona panamericana. Sucesos. Bueno, encontramos en sucesos, por ejemplo, dos notas. La primera de confirmado. El pasado viernes se dio a conocer la noticia sobre la muerte del hijo mayor del ex Grande Liga venezolano Francisco El Kid Rodríguez, quien fungía como funcionario de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana. El hijo del ex pelotero, quien respondía al nombre de Deiker Joandri Rodríguez, resultó asesinado durante una operación encubierta en la que trabajaba el joven policía. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 3 de la tarde del 16 de enero, cuando Rodríguez recibió un disparo en el rostro en el bloque 28 de la parroquia Caricoa en Caracas. La minuta policial indica que el joven se encontraba trabajando de manera encubierta con el objetivo de desmantelar una banda dedicada a la venta de estupefacientes. El texto completo en confirmado. Luego en el Nacional leemos que en Zulia, el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, recordó que está prohibida la revisión o inspección de teléfonos celulares en las alcabalas u operativos policiales. Recalcó que estas acciones podrían constituir una violación a la privacidad y un exceso en las funciones policiales. Di Martino habló sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad en las alcabalas de la ciudad. Manifestó que ningún funcionario policial tiene la atribución legal para revisar los celulares de los ciudadanos durante las inspecciones en los puestos de control. Y hay una nota más en materia nacional, la tiene el Nacional, de hecho. Hace pocos días recordarán que comentamos de la situación de salud por la que atravesaba
atraviesa todavía Estelita del Llano y están pidiendo a sus familiares ayuda para poder dar con tratamiento, operación, en fin. El Nacional nos tiene que la actriz y cantante venezolana Estelita del Llano se recupera satisfactoriamente de la intervención quirúrgica ya. La artista había sufrido una caída que le ocasionó una fractura. Según lo informó su hija Cecilia, la operación se realizó la semana pasada ya. Importante destacar que tras la caída, los familiares del artista iniciaron, como comentamos, una campaña para recolectar fondos y así cubrir gastos médicos a través de redes sociales de la cantante. Los familiares agradecieron las muestras de cariño de parte de los seguidores. Deberá someterse Estelita del Llano a un proceso de rehabilitación durante varios meses. Planeta de Naciones. Internacionales. Habría que empezar el panorama internacional con dos notas. La primera nos debe llevar a España. Vamos a actualizar la situación. Ha habido el descarrilamiento de dos trenes y ese descarrilamiento provocó que chocaran de frente. Esto en España. El país nos tiene que... Este descarrilamiento de este tren de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba, el domingo por la tarde, ha dejado al menos a la fecha 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. De ellos siguen hospitalizados 48, 12 en la unidad de cuidados intensivos, que son 11 adultos y un niño. El ministro de Transporte, Óscar Puente, que se ha desplazado al lugar del siniestro, ha advertido que la cifra de fallecidos no es definitiva. En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas. 300 en el Hiro Málaga-Madrid y 184 en el Albia Madrid-Huelva. La empresa italiana ha informado que el tren accidentado había pasado la última revisión hace 4 días apenas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este lunes al lugar del accidente tras cancelar su viaje a la cumbre de Davos y la reunión que iba a mantener con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Repito, entonces, 39 las personas fallecidas ya en este choque de trenes en España. Y hay otra nota antes de abordar formalmente el resto de los titulares. Nos lleva a Chile. El gobierno chileno confirmó este domingo que la ola de incendios con más de 20 focos activos asola el centro y el sur del país. El fuego afecta a las regiones de Ñuble y la Araucanía y con mayor intensidad Biobío. La tragedia suma ya 18 fallecidos y obligó a la evacuación de más de 50.000 personas. Ante la crisis, las autoridades decretaron estado de catástrofe para Biobío y Ñuble. Siendo estas las dos informaciones más destacadas, hablemos también de la situación en Gaza, que se lleva hoy muchos titulares. Comencemos con CNN. Los miembros de la Junta de Paz, así llamada, del presidente Donald Trump, la comisión que va a supervisar la reconstrucción de Gaza, recibirá un puesto permanente si pagan $1.000 millones destinados a la reconstrucción de esa zona de Gaza, según un funcionario de Estados Unidos, y explicó que aunque no es obligatorio aportar fondos a la Junta, los miembros que no realicen el pago tendrán mandatos de 3 años. La Junta presidida por Trump incluirá al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Pues bueno, en Mundo R también leemos, ahí en Mundo R, que Estados Unidos incorporó a Argentina en la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza. Es un gesto que fue aplaudido por el Ejecutivo de ese país, de Argentina. Y desde Buenos Aires tenemos este reporte de Carlos Iván Suárez. A través de sus redes sociales, el mandatario argentino Javier Milei anunció la nueva buena, y es que su país ha sido invitado por Estados Unidos para formar parte de la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza, un gesto que aupó y agradeció. Es un honor para mí haber recibido la invitación para que Argentina integre como miembro fundador de el Board of Peace, una organización creada por el presidente Donald Trump para promover la paz duradera en regiones afectadas por conflictos. Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, publicó el presidente Javier Milei, quien incluyó imágenes de la carta firmada de puño y letra por el mandatario estadounidense con la invitación a integrar la junta directiva. El vínculo entre estos dos mandatarios comenzó desde antes de que tomara el poder por segunda vez Donald Trump y creció durante el 2025 cuando el Tesoro de Estados Unidos apoyó a Argentina en medio de dificultades financieras, además de la intervención discursiva de Trump en apoyo a Milei a pocas semanas de las elecciones de medio término. Bueno, y al menos 7 países más confirmaron el domingo que Estados Unidos los invitó a unirse a esta Junta de Paz del presidente Donald Trump. 2 países, Hungría y Vietnam, señalaron que ya han aceptado, pero también leemos que en Associated Press que Israel anunció que cuestiona la composición de un órgano del Consejo de Paz para Gaza anunciado por el presidente Trump, dentro del marco de la segunda fase de su plan en territorio palestino para poner fin a la guerra, mejor dicho. Por su parte, el grupo islamista palestino Hamas aseguró que está preparado para entregar esta semana la administración de Gaza al comité tecnócrata encabezado por el ingeniero gazatí Ali Shaz,
que se estableció, inició sus reuniones y funciones en El Cairo el pasado miércoles, según dijo una fuente del propio movimiento, y así lo recoge EFE. A ver, vamos a Irán ahora. En Irán, el líder supremo Ali Khamenei defendió este sábado que las autoridades tienen la obligación de romperle la espalda a los sediciosos y culpó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los muertos en la represión de la reciente ola de protestas. Peor que los criminales nacionales son los criminales internacionales y tampoco los perdonaremos. Esta tarea debe llevarse a cabo con los métodos adecuados. Con la gracia de Dios, la nación iraní debe aplastar a los sediciosos, tal como aplastó la sedición. Y en Reuters leemos que el portavoz del Poder Judicial iraní, Asghar Jahangir, prometió fuertes castigos para los que incitaron la violencia en las protestas que han sacudido el país en las últimas semanas. La judicatura castigará severamente a todos aquellos que incitaron a la violencia con condenas que les harán lamentar sus acciones. Es una cita textual. Eso lo aseguró Jahangir en rueda de prensa desde Teherán. Y bueno, en F, leemos que Irak anunció la salida total de las tropas de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista ISIS, liderada por Estados Unidos, de todas las bases militares del país, tras confirmar la retirada de las 2 últimas unidades de la base aérea de Ain al-Sad en la provincia de Al-Anbar. Y el presidente sirio, Ahmed al-Shara, anunció este domingo un acuerdo con el jefe de las fuerzas democráticas sirias, Mazloum Abdi, que incluye un alto al fuego tras el avance de las fuerzas gubernamentales en las zonas controladas por los kurdos. Sobre Siria, también leemos en AFP que las fuerzas de Estados Unidos mataron en Siria a un líder vinculado a Al-Qaeda y Estado Islámico, o ISIS, mejor dicho, responsable de la emboscada que acabó con la muerte de 2 militares estadounidenses y un intérprete civil el pasado diciembre, según informó el Comando Central de los Estados Unidos. Norteamérica. El Pentágono ordenó a unos 1.500 soldados que se preparen para un posible despliegue en Minnesota después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con invocar la ley de insurrección para frenar los disturbios en el estado, según informaron varios medios este domingo. Y miles de personas se manifestaron ese sábado en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar los intentos del presidente de Estados Unidos de adquirir el territorio o anexionarlo a la fuerza en una de las protestas más multitudinarias que ha vivido en su historia. Eso en F. En Mundo UR leemos que las nuevas amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos incrementan la tensión diplomática con países de la OTAN y la Unión Europea. Tenemos un reporte desde Miami con Stephanie de Sousa. La advertencia fue difundida por Trump a través de su red Truth Social, donde anunció que aplicará aranceles iniciales del 10% a partir del 1 de febrero, con posibilidad de elevarlos hasta el 25% si no se alcanza un acuerdo. Entre los países afectados figuran Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos y Finlandia. Trump argumenta que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos por su ubicación estratégica en el Ártico y el interés de China y Rusia en esta región. Dinamarca y las autoridades groenlandesas rechazaron la propuesta, insistiendo en que el territorio no está en venta. La Unión Europea advirtió que responderá de manera coordinada si los aranceles se concretan, mientras expertos alertan sobre un posible deterioro de las relaciones transatlánticas. Europa. En Reuters leemos que los dirigentes de países de la Unión Europea se reunirán en los próximos días para coordinar su respuesta a las amenazas de aranceles de Donald Trump debido a la pugna por Groenlandia, según anunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Y Europa Press nos tiene cambiando de tema, que el candidato del Partido Socialista a la presidencia de Portugal, António José Seguro, fue el más votado con 31,01% de los votos en la primera vuelta de las elecciones celebradas ayer domingo. Pese a ello, carece del margen suficiente para hacerse de una victoria directa y tendrá que enfrentarse al candidato del partido de extrema derecha, Chega, André Ventura, con 23,66% ayer en la segunda vuelta de los comicios prevista ya para el 8 de febrero, según resultados oficiales. Sudamérica. Bueno, ese sábado fue suscrito el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Tenemos un reporte de Derlis Marchán Pérez. Se trata de un acuerdo histórico de libre comercio que se concreta tras 26 años de negociaciones y que dará paso a una de las mayores zonas integradas del mundo. Presidente pro tempore del Mercosur y primer mandatario de Paraguay, Santiago Peña, sábado 11:30 de la mañana. El Mercosur y la Unión Europea representan cerca de 800 millones de personas y concentran un Producto Interno Bruto superior a los 25.000 millones de dólares. Por su parte,
parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que el acuerdo manda una señal contundente al mundo. Sábado, 11:50 de la mañana. Elegimos el comercio justo en lugar de los aranceles. Elegimos una colaboración productiva y a largo plazo por encima del aislamiento. Los líderes del Mercosur y de la Unión Europea destacaron el aporte del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para concretar el acuerdo. Leemos en Mundo UR que el gobierno de Ecuador desplegó a miles de militares en 3 provincias costeras como parte de una ofensiva contra el crimen organizado. Vamos a escuchar este reporte que desde Quito nos tiene Estefanía Chaparro. Según el Ministerio de Defensa, más de 10.000 militares fueron movilizados hacia cantones prioritarios de Guayas, Los Ríos y Manabí en el marco de la operación denominada Ofensiva Total, con el objetivo de fortalecer la seguridad y enfrentar a las estructuras delictivas que operan en la región costera. La medida incluye la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil, desde donde se coordinarán las acciones operativas y de respuesta. Fuentes oficiales indicaron que las tropas serán distribuidas en distintos cantones con operativos de carácter reservado orientado a reducir homicidios, extorsiones y otros delitos violentos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, reiteró su mensaje de cárcel o el infierno para quienes pongan en riesgo la seguridad de las familias ecuatorianas el viernes 16 de enero, como parte de su estrategia para recuperar el control territorial en las zonas afectadas por la violencia. Va a estar presente el alto mando militar acá en Guayaquil, que indefinidamente es parte de las estrategias que estamos utilizando. Esta es una guerra que es muy dinámica y hay que adaptarse, hay que evolucionar, y estamos haciendo un movimiento de personal para tener más presencia en los territorios donde más se necesita. Este despliegue se produce en un escenario de incremento de hechos violentos en la costa, donde bandas criminales han incidido en los indicadores de seguridad durante los últimos meses. Eso hablando de crimen organizado en Ecuador. Ahora, en AFP leemos que grupos de pandilleros retuvieron a más de 40 guardias en varias cárceles de Guatemala el sábado, cuando se amotinaron como protesta al traslado de sus líderes a una prisión de máxima seguridad. Así lo informaron las autoridades. Hablando de Guatemala, el presidente de ese país, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de esta oleada de violencia por parte de pandillas con ataques a fuerzas de seguridad y motines también allí, en las cárceles. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, califica como delito de lesa humanidad la crisis en el Catatumbo, provocada por el Ejército de Liberación Nacional. Vamos a escuchar un reporte desde Bogotá con Oscar Pineda. A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano denunció el asesinato de campesinos en la región del Catatumbo a manos de la guerrilla del ELN, que hace un año emprendió una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC por el control territorial de la zona ubicada al nororiente de Colombia, principalmente en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Un año después, dicha confrontación deja más de 100.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. Los niños son la población más vulnerable en esta situación, de acuerdo con el gerente del área nororiente del Consejo Noruego para Refugiados, Luis Fernando Ramírez. Domingo, 11 de la mañana. La educación ha sido coartada bastante. Son 40.000 niños que se han quedado sin educación o que han tenido que cortarla, distribuirla en otras ciudades. Sin embargo, las familias aún mantienen la esperanza de poder volver a sus comunidades. Entonces no lo inscriben en la ciudad receptora. El viernes, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos para los desplazados internos, Paula Gaviria, señaló que la región atraviesa un drama prolongado. Guerra en Ucrania. Europa Press nos tiene que el Organismo Internacional para la Energía Atómica anunció el inicio de reparaciones cruciales en la última línea eléctrica de reserva de la central nuclear de Zaporilla, fuera de servicio por ataques del pasado 2 de enero. Y fuerzas rusas atacaron nuevamente la infraestructura energética y de transporte de Ucrania, así como empresas encargadas de la producción de drones de largo alcance utilizados contra la retaguardia rusa, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Así lo recoge EFE. Una nota más, o dos, permítame. La primera, la leo de AFP. Autoridades de Indonesia informaron este domingo el hallazgo de varias piezas del avión turbohélice de Indonesian Air Transport, que el sábado perdió contacto con una torre de control en la región del centro-este del archipiélago, con 10 personas a bordo. Los rescatistas, sin embargo, no encontraron a los pasajeros y la búsqueda, en la que participan más de 1.000 especialistas, continúa. Y quiero actualizar, no la cifra, pero sí la información de este choque de trenes, este accidente de trenes en España. El País de España acaba de publicar qué se sabe y qué no del accidente de 2 trenes de alta velocidad en Córdoba. Lo primero, ¿cómo ha sido el accidente? A las 7:45 de la tarde del domingo, el tren 6189
de Irio entre Málaga y Atocha en Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló a la altura de Adamuz en Córdoba e invadió la vía contigua haciendo descarrilar otro tren que circulaba en sentido contrario. Es el Alvia 2384 entre Madrid y Huelva con un centenar de viajeros. En el momento de la colisión, según fuentes oficiales, el Alvia circulaba a 200 kilómetros por hora. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha explicado que los dos primeros coches del Alvia, con 53 personas, han salido despedidos. Han caído a un terraplén de unos 4 metros, según el consejero de emergencias de la Junta, Antonio Sanz. Aparecen allí gráficos, mapas con detalles en velocidad, hora, cantidad de pasajeros. ¿Cuántas víctimas hay? Al menos 39 personas han muerto en el accidente, entre ellos el maquinista del Alvia de 27 años. El ministro de Transporte, Óscar Puente, que se ha desplazado al lugar del siniestro, ha advertido que la cifra de fallecidos no es definitiva. Más de un centenar de personas resultaron heridas, según ha informado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en la mañana de este lunes. 48 siguen ingresadas en hospitales andaluces, de las que 12 se encuentran en distintas UCI de la capital cordobesa, 11 adultos y un niño. Las causas: se desconocen los motivos del descarrilamiento que determinará la comisión encargada de investigar el siniestro. Puente ha asegurado, tras hablar con expertos en materia ferroviaria, que el accidente es tremendamente extraño porque se produjo en una recta. El tren que descarriló es prácticamente nuevo, no llega a los 4 años y la vía está totalmente renovada con una inversión de 700 millones de euros. Las tareas de actualización en ese tramo concluyeron en mayo, según un comunicado de la empresa italiana. El tren Irio había sido revisado, como hemos compartido hace un instante, el pasado 15 de enero. Está la descripción ya, los relatos de algunos de los sobrevivientes. María San José, de 33 años, que viajaba en el tren Irio, ha relatado este periódico, al País, que empezaron a notar vibraciones y posteriormente muchos golpes que hicieron caer las maletas hasta que el convoy se detuvo. Cuando hemos salido, hemos visto los vagones retorcidos y 2 vagones del otro tren volcados. Santiago, de 44 años, ha explicado que el tren en el que viajaba empezó a moverse de un lado a otro hasta que finalmente se detuvo. María Vidal, de 32 años, que viajaba en el Irio, sintió como un terremoto. Ha vibrado todo y de repente ha pegado un frenazo y se ha ido la luz. Este es el relato de algunos de los sobrevivientes y así lo recoge El País de España. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. A ver, vuelta al Táchira. El venezolano Jorge Abreu, qué bueno, se coronó este domingo campeón de la edición número 61 de la Vuelta al Táchira, mientras que su compatriota Diego Méndez obtuvo el segundo lugar. El colombiano Brandon Rojas fue el tercero. 2 venezolanos, 1-2 para 2 venezolanos, Vuelta al Táchira. Ahora vamos a hablar de otro venezolano, pero en este caso de la NFL, y en su incompleto leemos que atleta venezolano hace historia en la NFL tras avance de New England Patriots a la final de la conferencia. Los Patriots consiguieron su boleto a la final de la conferencia americana de la NFL gracias a un rendimiento colectivo extraordinario. Ahí tuvieron actuaciones relevantes varios jugadores latinos, incluyendo al pateador sensación del equipo, el venezolano Andy Borregales. Por cierto, partidazo el de ayer de los Osos ante los Rams. Tremendo. ¿Qué queda? Pues 2 partidos antes del Super Bowl. Tenemos el domingo 25, el domingo que viene, 2 partidos, 4 de la tarde y 7:30. A las 4 de la tarde, Broncos ante los Patriots, precisamente. Y luego a las 7:30 de la noche, los Seahawks ante los Rams. Allí se definirán en esos 2 encuentros el Super Bowl, que será el día 8 de febrero a las 7:30 de la noche. Por cierto, mismo día de CAF, temprano en la mañana. Hablando de fútbol, la Liga de España nos tiene que la Real Sociedad, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Gonzalo Guedes, doblegó este domingo por 2-1 al Barcelona, mientras que Real Madrid, entre pitidos, logró ganarle 2-0 al Levante. Los culés siguen líderes del torneo con 49 puntos, seguidos por Real Madrid a 1, es decir, a 48 puntos llega el Real Madrid. El Villarreal está tercero con 41. Eso en España. En Inglaterra, Manchester United lució un lavado de cara espectacular con el primer duelo en el banquillo de Michael Carrick, que dirigió a su equipo hacia la victoria en el derbi frente al Manchester City. Ganó 2-0, muy tocado tras encadenar su 4º partido consecutivo sin conocer la victoria. Los Red Devils están en la 5ª posición a 15 puntos del líder del torneo, que es el Arsenal. Y en Italia, en un partido complicado en el que las opciones de victoria fueron reduciéndose poco a poco con el paso de los minutos, Milan encontró el triunfo ante Lecce por 1-0 en la cabeza de Füllkrug, recién llegado al equipo rossonero. Aún así, el Milan sigue en la 2ª posición de la tabla con 3 puntos menos que el Inter. En Alemania, el Bayern de Múnich logró este sábado golear a domicilio al Leipzig por 1-5
tras haber sufrido mucho en la primera parte en la que se vio dominado y por debajo del marcador en un partido en el que celebró la reaparición de Jamal Musiala tras 6 meses de baja. Francia nos tiene que, aunque el PSG goleó al Lille 3-0, a la punta de la Liga de Francia sigue liderada por el Lens, que le ganó 1-0 al Auxerre. Y en Portugal el Porto se mantiene en el primer puesto de la tabla luego de vencer 1-0 al Guimarães. El Sporting de Lisboa le sigue con 7 puntos, 7 puntos por debajo. Girona hizo oficial este domingo la cesión hasta el final de la temporada del atacante argentino del Manchester City, Claudio Echeverri, es un titular de F. Y uno más en fútbol, en un final que rozó el escándalo con amenaza de abandono por parte de Senegal por un penalti señalado a favor de Marruecos antes de la prórroga. El atacante del Villarreal, Pape Gueye, coronó su selección con su segunda Copa de África al ganar 1-0 en un partido que dejó marcado a Brahim Díaz. El jugador del Real Madrid, Brahim, pudo erigirse en héroe, pero se condenó con un lanzamiento de penalti fallado, ejecutado a lo Panenka. Y los fanáticos pasaron de la euforia de ese pitazo del penalti a, la más profunda depresión luego del fallo de Brahim Díaz. En béisbol, ganó Anzoátegui a Margarita 8-4 y ganó Zulia a Lara 4-3. La tabla sigue con Anzoátegui en la primera posición, seguido de Lara, Zulia, Magallanes en la cuarta y Margarita en el último puesto. Hablemos de tenis también, son las 7:02. Carlos Alcaraz, con más resistencia de su rival de la esperada, sacó adelante su puesta en escena en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, el único de los majors que falta en su lustroso historial y por el que ha agrandado su apuesta para erigirse en el más joven en acumular alguna vez los 4 grandes. Hablamos de Alcaraz. Y la número 1 del mundo, por su parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka, finalista 3 veces consecutivas en el Abierto de Australia, que ganó en 2 ocasiones, inició con determinación y sin concesiones en su periplo por el primer Grand Slam de la temporada con una victoria incontestable ante la francesa Rakotomanga. En boxeo, para terminar, el mexicano Saúl Cancelo Álvarez, uno de los púgiles más reconocidos en lo que va del siglo XX, regresará al cuadrilátero siglo XXI, debería decir, el 12 de septiembre en Riyadh, la capital de Arabia Saudí, contra un rival no determinado aún. 7:03 de la mañana, luego de la pausa, conversación con la economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, y luego un recorrido con los presidentes de las cámaras inmobiliarias de Zulia, Monagas y Anzoátegui. Hemos leído en titulares la situación en Nueva Esparta, por ejemplo. 7:03, aunque no completo, escuchemos algunos segundos de este gran tema de Crowded House. O sea, lleva por título Ni sueñes que se ha acabado. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera.